Bienvenidos a esta conferencia de noticias en relación con la profecía número 436. Hoy veremos noticias variadas, hablaremos cuestiones de cambio climático, veremos Latinoamérica, Europa, pero especialmente estemos atentos cuando tratemos libertad de conciencia y después temas de crisis económica. Muy interesante por lo que nos viene encima en cualquier momento. Comencemos. Evo Morales, ¿qué ha pasado con Evo Morales? Han atacado su coche. 18 disparos. Hemos visto, quizás algunos han visto los vídeos, cómo iba el chofer que quedó herido. Y bueno, quien ha sido Evo Morales acusa al gobierno, ya sabemos, es su partido, pero ha quedado, digamos, lo han relegado, como siempre. Él fue quizás el originador de todo este movimiento, pero luego tuvo que dejar el poder, tuvo inclusive que irse de Bolivia, llegó otra persona, tenemos a Arce ahora, y bueno, ya algunos se lo quieren quitar de encima. ¿Fue el gobierno? No lo sabemos. ¿Lo sabremos? Pues a ver qué nos dicen los días y el tiempo. Evo Morales ha acusado al mismo gobierno. Vemos cómo se está caldeando el tema en todos lados, inclusive también en Bolivia. A veces hay que acordarse de algo, un hecho histórico de muy atrás. La reina Victoria un día tachó del mapa Bolivia. Sí, tenía problemas. Es un país con una idiosincrasia muy particular y muy fuerte, son muy de lo suyo. No son tan fáciles de dominar como otros. Así que vemos lo que va a seguir pasando ahí. Vamos a Brasil. Dice, un hombre mata a 3 personas y hiere a otras 9 en un tiroteo en Brasil. Ya vemos cómo este tipo de cosas, estos tiroteos, alguien que de pronto se levanta una mañana y empezar a tirotear a la gente, vecinos, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Esta violencia, bueno, arbitraria, indiscriminada. ¿Cómo era en los tiempos de Noé? Dice que el mundo estaba lleno de ¿qué? De violencia. Bueno, lo estamos viendo en todos lados. Hace un tiempo atrás decían los comunistas en la Unión Soviética, no, eso es cosa del capitalismo, de la producción en serie, los asesinos en serie, pero no, desde la China hasta Sudamérica, en todos lados. Sigamos, ahora vamos a Asia, nos vamos ya para Asia, y específicamente en China. Un ataque con cuchillo deja 5 heridos, inclusive niños, en Pekín. Sí, ahí lo mismo para China también. Pasamos a ciencia y tecnología. Cambiamos de rubro. Vamos a ver una noticia muy interesante sobre tema de drones y todas estas cosas e inteligencia artificial. Un dron autónomo con inteligencia artificial capaz de identificar y atacar a enemigos sin ayuda humana. Así es Bolt M. Sí, debe ser muy rápido como Usain Bolt, pero vamos a leer la noticia. El ejército de Estados Unidos ha presentado Bolt M, su nuevo dron autónomo con inteligencia artificial, que puede volar y perseguir a enemigos sin tener que recibir órdenes de su operador. Precisamente este es el objetivo, exigir que el operador tenga menos trabajo y que el propio dron pueda ofrecer más información que los que tiene en vista en primera persona, ¿no? FPV, por las siglas en inglés. Pues vemos cómo va creciendo este tema de los drones. Putin hace poco dijo que la guerra ha cambiado totalmente por causa de ¿quién? De los drones. Ha cambiado totalmente la guerra ya por los drones, pero no solo la guerra. Vamos a ver un poco más, aunque sí, todo esto obviamente es tema militar. Según explican el comunicado, una vez identificado un objetivo en la TIS, el operador para definir una distancia para que el dron lo siga sin ser detectado visual o acústicamente, incluso si el objetivo se mueve o se oculta,
Dice, al momento de atacar se puede seleccionar el ángulo de ataque más adecuado, mientras los algoritmos de visión y guía aseguran la precisión final, incluso si la comunicación se pierde. Es decir, aunque se pierda el contacto, el dron sigue, es autónomo, ¿no? Vamos a terminar también de leer la última parte. Dice, hace tareas que otros drones no pueden. Chris Brose, director de estrategia de Anduril, menciona que el dron ayuda al operador a entender el campo de batalla, ya sea reconociendo objetivos conocidos o permitiendo al usuario seleccionar objetos desconocidos para rastrearlos y atacarlos si se ordena. El dron ya va cada vez haciendo su propio trabajo, con la ayuda de inteligencia artificial. Estamos viendo todos los adelantos en la robótica. La guerra está evolucionando y si encima la guerra queda en manos de pura inteligencia artificial, veremos que la crueldad no habrá límite, no habrá reparo. Y no pensemos aquí que solo van a combatir drones contra drones y robots contra robots. No, las personas seguirán muriendo y en mayor medida. Si ahora encima queda en manos de inteligencia artificial, no va a haber niño, ni mujer, ni anciano que valga. Arrasarán con todo lo que se ponga enfrente. Vamos a seguir ahora con tema de accidentes. 4 muertos tras chocar un helicóptero contra una torre de radio en Estados Unidos. Aquí vemos el tema de los helicópteros, muy común que tengan muchos accidentes. Sigamos, mueren 5 personas en un accidente de avioneta en el interior de San Pablo. Bueno, avionetas, helicópteros. Accidente de autobús en México deja 19 muertos. Pues últimamente estamos viendo muchos accidentes de autobús en distintos lugares. Es verdad que la infraestructura aquí cuenta mucho, por eso vemos en Latinoamérica, en lugares de Asia, de África especialmente, no vemos este tipo de accidentes tan común en Europa, en Estados Unidos, pero estamos viendo muchos muertos por accidentes de autobuses. Sigamos. Mueren 9 jóvenes entre 17 y 21 años de un equipo de remo en un accidente de tráfico. Terrible. Es decir, aquí en Brasil también, jóvenes, un equipo de remo, muchos muertos. Bueno, vamos a seguir con una temática similar, desgracias. Ahora vamos, dice, al menos 11 muertos, incluidos 2 niños, por la explosión de un camión cisterna en Uganda. Nos vamos a África y aquí 11 muertos, incluidos 2 niños, camión cisterna. Sigamos, 3 muertos y 10 heridos al derrumbarse un edificio tras explosión de gas en Santander, ahora en España. El colapso de un puente en obras deja 3 muertos y 4 heridos en Estados Unidos. Vemos cómo se acumulan los muertos, los números son, cuando termina el año estamos hablando de muchas cifras por accidentes, por desgracias, todo tipo de cosas, incendios, inundaciones. Es un degoteo constante, es verdad, somos muchos en el mundo, pero una cantidad de muertos tremendo que está habiendo. Ahora vamos con pestes. Esto da siempre un poco de temor, el tema de las pestes. Alerta en Florida por el aumento de infecciones de bacteria carnívora. Dice el Departamento de Salud del Estado, informó de más de 70 casos de personas infectadas y 13 muertes relacionadas con la bacteria Vibrio vulnificus. Bueno, una bacteria carnívora que le llaman en Florida. Por ahora no va a más, pero estamos viendo que viruela del mono, que esto, que lo otro, es como algo que se está gestando y preparando para cosas que van a venir y que acarrearán políticas tipo lo que ya sufrimos hace 3-4 años. Algunos dirán, bueno, se exageró mucho, lo que pasó ya sabemos con el COVID, pero vendrán pestes fuertes también. Canadá, Estados Unidos y México anuncian acuerdos para afrontar futuras pandemias. Ya se van también preparando. Aquí vemos una preparación de Norteamérica. Saben, hace poco aquí en España hubo un tire-afloje entre el Ministerio de Sanidad y ciertos órganos de justicia porque se quería volver al uso de mascarilla. Ahora querían que otra vez la población use la mascarilla, pero al final no pudo prosperar. Pero el Ministerio de Salud, de la Sanidad, se quería volver al uso de mascarilla ya. ¿Por qué? Bueno, porque hay un poco de gripe, lo normal cuando empieza el otoño, pero ya mascarillas. Vamos a seguir. Aumenta a 75 el número de afectados por el brote de E. coli vinculado a McDonald's. Ya vemos. Algunos dicen, bueno, fue Donald Trump, estuvo cocinando en McDonald's y de pronto, pues, lo que pasó, un brote de E. coli. Bueno, esto suele pasar, pero claro, cuando es en una cadena, a veces depende de dónde, si viene todo y se distribuye a más lugares, las cosas van a peor.
Vamos a cambiar, tormenta tropical. Tormenta tropical, Oscar deja 6 fallecidos a su paso por la provincia cubana de Guantánamo. Sí, aquí vemos, estamos viendo muchos tifones, muchos huracanes y ahora seguimos con la tormenta tropical, está en Guantánamo, que es Cuba. Es la época, esta es la época de huracanes. Y vamos ahora con cambio climático. Más de 40 expertos lanzan advertencia climática a países nórdicos. Creemos que es urgente llamar la atención del Consejo Nórdico de Ministros sobre el grave riesgo de un gran cambio en la circulación oceánica en el Atlántico, aseveró un grupo de científicos. Sí. 40 expertos, advertencia climática, países nórdicos. ¿Por qué? Bueno, estará haciendo frío en los países nórdicos, lo normal, pero ya sabemos que cualquier cosita, ya sea un poco de calor, un poco de frío o lo que sea, pues se usa para advertencia climática. Hace poco acá estuvimos viendo, en este último año, el año anterior, que hubo un poco de sequía. No fue algo extremo, no llegamos a ninguna situación crítica, pero hubo un momento que llovió poco, se hizo un escándalo y a partir de ahí todos los días siguen con las noticias de cómo están los embalses, de si tienen más, si tienen menos. Esto antes no pasaba, de vez en cuando te podían saber cómo estaba el nivel del embalse, pero ahora cada día. Parecen como esas noticias de que siempre hay un meteorito ahí peligroso a punto de estallar con la Tierra. Nunca pasa, pues puede ser que algún día pase. Y vamos con esto, en Colombia comenzó la COP16 con la participación de más de 190 países. Sí, esta cuestión de la ONU y la biodiversidad, pues está COP16. Ya sabemos que está la otra, la COP26, la COP27, ahora está esta que se está haciendo en Colombia, biodiversidad, ecología, bueno, por todos lados los organismos internacionales intentando influenciar, concientizar, diga alguno, o concienciar a la población, pero indudablemente vemos que es siempre mantener latente un temor sobre la cuestión del clima, sobre el cambio climático o ahora emergencia climática. Vamos a ir ahora con Europa, sí. Y vamos con algo, sí, algo muy importante, muy interesante que ha pasado en Moldavia. Dice, la compra de miles de votos empaña la ajustada victoria europeísta en el referéndum de Moldavia. Las autoridades documentan el pago por votar, dice, a 150.000 personas, el 10% de la participación. El sí gana con el 50,46% en una campaña en la que la OSCE alerta de la interferencia masiva de Rusia. Es decir, ¿qué pasó aquí? Vamos a explicar un poco. ¿Qué se votó? Era una reforma constitucional sobre la entrada de Moldavia a la Unión Europea, pero no se votaba si entrar o no. Lo que se votaba era que en caso de entrar, Moldavia nunca más pueda salir. Es decir, podía entrar, pero no salir. Al final ganó el sí por muy poco margen. Pero es muy extraño esto, vale, muy bien, puedes votar para entrar, pero ¿cómo eso de que nunca puedas volver a salir? Aunque haya un cambio de gobierno, aunque haya un cambio digamos, de línea a seguir, un cambio de constitución, pase lo que pase, no se puede dar marcha atrás. Esto es como estar preso, tú entras a un lugar, pero ya después no te dejan salir. ¿Dónde está la libertad aquí? Pues ninguna. Pero lo más interesante, ¿qué pasó? Pues lo que estamos viendo bastante últimamente, uno se va a dormir con un resultado electoral y cuando te levantas la cosa cambió completamente. ¿Qué pasó? Pues estaba ganando el no, la gente que votaba no a esta propuesta, había más o menos un 60-40, pero luego se fueron a dormir y de la nada, cuando se levantaron, pues ganó el sí. Pues ya vemos. Y no, que injerencia rusa, que compra de votos. Bueno, últimamente estamos viendo lo desacreditado la desacreditada que está quedando la democracia. Y vamos a ver más de esto. Pero claro, aquí hay alguien que le interesa que Moldavia, un país de la órbita rusa, sí, de la órbita del bloque soviético, del imperio ruso, pero que todo este tipo de países que ahora hace un tiempo que están muy controlados o donde hay mucha injerencia, ¿de dónde? Especialmente de Occidente. Rusia seguramente habrá siempre o de hace mucho tiempo eran territorios que de alguna manera pertenecían a ellos. Bueno, la gente iba votando por el no, iba ganando el no claramente, se fueron a dormir y cuando se levantaron todo cambió y ahora parece que la injerencia es rusa.
No, no, el resultado fue ajustado porque los rusos metieron manos. ¿Seguro que es por eso? Así que Moldavia parece que si entra, puede entrar, pero no salir. La tendrán presa aquí en Europa. Pero vamos a Georgia. Otra cuestión más, muy interesante. El partido gobernante, Sueño Georgiano, logra la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias. El partido gobernante dice que logra la mayoría absoluta. Absoluta. Es un partido de lo que aquí se llamaría en Occidente prorruso. ¿Por qué? Porque no quiere pasar por el aro otanista o de la Comunidad Europea. Georgia también, un estado, una nación que perteneció al bloque soviético, que perteneció al Imperio ruso. Sí, muchísimo tiempo atrás estuvo en disputa con el Imperio persa, pero ellos inclusive en un momento quisieron ser parte de Rusia, de lo que era el Imperio ruso. Luego el bloque soviético, inclusive Stalin era georgiano. Y ahora ha quedado, esos países a partir del desmembramiento de la Unión Soviética son los que han quedado por fuera de lo que es Rusia y donde hay mucha injerencia occidental, mucha. ¿Por qué? Porque es la manera de rodear a Rusia, donde la OTAN quiere entrar para poner sus bases, para tener cercado a Rusia de todas las maneras. El gobierno, pues, quiere seguir o no quiere saber nada con la OTAN, quiere ser más ligado a Rusia o independiente de la OTAN. ¿Pero qué pasó? Vamos a seguir viendo la noticia siguiente. Dice, la presidenta de Georgia, pensemos que, claro, es de estos países que tiene un presidente y un primer ministro, y a veces el presidente puede estar en una línea y el gobierno, el del primer ministro, en otra. Dice, la presidenta de Georgia no reconoce los resultados de las elecciones y denuncia una operación especial rusa. Bueno, se dice que esta mujer inclusive pertenecía a la inteligencia francesa, pero no quiere reconocer. Ya hay protestas, ya venía hablando ella de que iba a haber injerencia rusa, de que iba a haber injerencia rusa. ¿Es rusa la injerencia? Puede ser que lo haya, pero lo que queda claro que hay injerencia otanista indudable. Y esta presidenta, muy ligada a, inclusive, como se dice, a la inteligencia francesa, pues ya está convocando manifestaciones y protestas y no querer reconocer las elecciones. ¿Y qué es lo que se teme aquí? Ya de hace un tiempo, ya inclusive hay noticias de hace meses atrás, que está habiendo disturbios, manifestaciones. Vamos a ver una noticia que esto ya tiene, no es nueva, es de un tiempo atrás. Dice, ¿es Georgia un nuevo Euromaidán? Pensemos que esto es del 23 de marzo del 2023, pero aquí ya se está hablando entre estas protestas un nuevo Maidán. ¿Qué fue el Maidán? Las famosas revueltas en 2014 que hizo caer al gobierno ucraniano democráticamente. Sabemos, francotiradores ingleses, Victoria Nuland y otros más de Estados Unidos ahí moviendo las protestas. ¿Y luego para qué? Para armar a Ucrania. Y hoy estamos viendo lo que estamos viendo, un país devastado, cerca de 1 millón de bajas en la guerra, más de 15 millones de personas que se han ido en los últimos años, desde 2014, una situación terrible, un país destrozado, acabado. Pues con Georgia parece posiblemente que quieran hacer lo mismo. Bueno, esto ya es la parte, digamos, en realidad estamos hablando, bueno, Georgia, Moldavia es la Europa-Asia, pero vamos con la Europa occidental, Alemania, y vamos a ver qué pasa en Alemania, porque la situación no es nada buena en Alemania. Conmoción en Alemania por el cierre de 3 fábricas de Volkswagen. El gigante automovilístico alemán cerrará las fábricas según el comité de empresa. Sí, lo que se temía, Volkswagen había alertado, 3 fábricas que están cerrando. Alemania, la locomotora europea, se está frenando. ¿Qué va a pasar con el resto de los vagones? ¿Qué es lo que le espera a Europa? Lo estamos comentando cada semana en las noticias o cada vez que hacemos noticias. Se viene, bueno, algo muy oscuro para Europa. Económicamente, socialmente, políticamente, en todos los sentidos. Vamos a ir a Inglaterra porque tampoco la cosa no es muy diferente. Miles de manifestantes de ultraderecha protestan en Londres contra la tiranía de Starmer. Ya sabemos, se fue el gobierno de Rishi Sunak y ahora vino Starmer, laborista. Y sí, se está diciendo que, bueno, hay muchas manifestaciones contra el tema de la inmigración. Esto está pasando ya no solo en Inglaterra, en Europa, pero también está pasando otras cosas. Ahora el gobierno laborista le está aumentando los impuestos a los trabajadores.
Pero los laboristas no son los que favorecen a los trabajadores, no son lo que es la izquierda, no son los que están con el pueblo. Sí, y hay que sacarle dinero a los trabajadores para darle ¿quién? A la gran industria, a los grandes empresarios. Pues muy laboristas. Pero, eso sí, si la gente protesta, son de ultraderecha. Son de ultraderecha, de mega ultraderecha, de archi, mega, super ultraderecha. La gente ya está perdiendo el miedo a esta palabra estigmatizante. Ya se está perdiendo el miedo, ya no funciona, porque todo lo que salga de una cierta línea es ultraderecha. Pero ya vemos el Partido Laborista, el Partido de los Trabajadores, ahora quitándole el dinero a los trabajadores para dárselo a las grandes industrias. ¿Por qué? Porque las grandes industrias europeas pues ya no pueden competir ni con las chinas, ni con las de Estados Unidos, ni con las de México, ni con las de nadie. Tienen que vivir ¿de qué? Del respaldo estatal, del dinero público. Y si tú no aceptas esto y no aplaudes esto y te quejas, pues hasta eres de ultraderecha. Bueno, muy bien. Así va Europa. Así está yendo Inglaterra, así está yendo Alemania, así está yendo Francia, ya lo estuvimos viendo. ¿Y qué queda para el resto? Si los más fuertes así van. Ahora vamos a ver algo. Esto es muy interesante lo que vamos a ver aquí, muy importante, que es libertad de conciencia. Y vamos a ver un poco también de libertad de expresión, que es una hija directa de la libertad de conciencia. No hay una sin la otra. Vamos a ver algo, aquí esta noticia que puede parecer un poco quedar, bueno, no es mucha, quizás puede parecer no muy importante, pero vamos a ver qué nos dice esta mujer. Perdón. La jefa, dice Suhania Rafal, la jefa mundial de los museos de arte moderno. Dice, cada vez hay más intervención política, existen censuras sorprendentes. No vamos a leer el artículo, si alguien quiere lo puede buscar, pero es muy interesante que hasta en tema de museo, esta mujer se queja de que cada vez hay más censura, más interferencia política. Ya no es solo las cuestiones de lo que cuentas de lo que está pasando, sino lo que cuentas de la historia. ¿Cómo cuentas la historia? Lo que muestras de la historia. Ya vemos lo que está pasando también con los museos, esta descolonización, que a veces puede ser justa y a veces no tanto. A veces no tanto, o sea, seamos también justos en esto. Puede ser que hay países que pueden haber entrado y se pueden haber llegado reliquias de una manera muy, muy no nada legal, y puede ser justo que ciertos países las reclamen, pero a veces también hay gente que las ha comprado, a veces no les interesaban a los países y se hubiesen quedado, inclusive hubiesen quedado destruidas. Hay un poco de todo aquí, pero inclusive, aparte de esta cuestión, censura. Ojo con la historia, ojo con lo que cuentas, cómo lo cuentas. Ahora vamos a ver otra cosa, vamos a ver algo que está pasando especialmente aquí en España, pero no solo en España, pero vamos a ver una cuestión sí que toca a España en temas de redes sociales y televisión. Muy interesante. Algunos conocerán a este hombre, ¿no? Es una noticia del Mundo, este periódico más tipo derecha de España. Por eso vemos que aquí no hay diferencia entre izquierda y derecha. Y ahora lo vamos a ver. Dice, y nos habla de un famoso coronel, porque ahora es bastante conocido. Dice, todos los misterios que se ocultan tras el coronel Pedro Baños. Es uno de los mayores altavoces de las narrativas de Putin. Señalado en plena guerra de Ucrania como soldado de juguete al servicio del Kremlin, el militar español en la reserva se ha convertido en un autor superventas, un influencer de la extrema derecha y en un gurú de la conspiranoia de las redes sociales. Bueno, no vamos a leer el artículo porque ya lo hice todo. Algunos conocerán a Pedro Baños, es un militar ya está retirado, de mucha experiencia a nivel europeo, estuvo a punto de comandar aquí si no me equivoco, el Servicio de Seguridad Nacional aquí en España, hace poco, pero al final no. Estuvo también en Estrasburgo, en cuestiones muy altas de inteligencia, de contrainteligencia a nivel militar. Es un hombre con mucha capacidad. Y ahora, ha escrito libros y hasta tiene su propio canal. Claro, ya se imaginarán por qué dicen esto. Obviamente, no pasa por el aro otanista. Es un hombre muy centrado, obviamente que no conoce la profecía, no conoce lo que hay, pero tiene mucha experiencia en el terreno. La verdad que tiene cosas que pueden ser muy interesantes. Ya digo, son gente que no conocen la profecía, no saben realmente lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Como no va por la línea otanista, como no pasa por el aro otanista, pues ya saben, ultraderecha y además trabaja para Putin. Soldado de juguete de Putin, del Kremlin. Pues parece que aquí todo el mundo que diga algo
que no, digamos, diga amén o no apoye deliberadamente y firmemente todo lo que está haciendo la OTAN, pues uno es prorruso, uno es pro Putin y hasta uno, si además está en un canal, aunque sea redes sociales, pues está claro que trabaja y recibe dinero de Putin. Eso es lo que hay. Nosotros quizás somos demasiado poco conocidos, porque si no también dirían que recibimos dinero de Putin. Porque claro, no pasamos por el aro otanista, por supuesto. Pero vamos a ver algo más que va ligado y aquí en España. Esto es una noticia del Confidencial, pero es de un programa televisivo de una cadena de las más grandes, muy de izquierda, la más del lado progresista, de todo el tema de feminismo, ideología de género, la más de todas, que es La Sexta. Y dice, La Sexta, dice, estreno inminente, ya empezó, esto es del 30/9. Dice, La Sexta presenta Conspiranoicos, un espacio para desmontar bulos y exponer con nombres y apellidos. Fijémonos en la portada que tiene esta mano que dice Conspiranoicos. Miremos cómo ese reflejo son como letras rusas, ¿no? Así que si tú hablas un poco de lo que es, lo que entraría para toda esta gente en el mundo, teorías de la conspiración, pues eres del lado ruso. Eres BRICS, eres ruso, eres chino, pues ya está. Eres lo que sea, un influencer o un infiltrado aquí en Occidente de la inteligencia rusa. El tema está claro, todo el conspiranoico, todo el que no apoya, todo el que no aplaude el discurso y las acciones de la OTAN, y la OTAN incluye a Israel, por supuesto, inclusive Israel pesa más que muchos miembros de la OTAN, todo el que no apoye esto, pues es de Rusia, es de China, es de Irán, es un terrorista, por lo cual es un terrorista. En televisión, y vemos aquí la izquierda y la derecha. Ya digo, nosotros somos muy poco conocidos, pero algún día este mensaje tendrá que estar en el ojo del mundo. ¿Qué nos dirán? Pues ya sabemos por dónde van. Pero es verdad que nosotros llegaremos al punto que unos y otros irán contra nosotros. Los de un lado y los del otro. Estaremos entre las dos aguas. Pero hoy está claro, si das cierto mensaje, si dices ciertas cosas, pues a ti te paga Putin. Y esto es lo que está pasando. Hoy está viendo muchos canales. Luego vamos a comentar un poco esto. Especialmente al final comentaremos porque está viendo muchos canales de gente, a muchos son expertos, gente que estaba en la política, otros eran periodistas, economistas, pero muchísimos canales de geopolítica que están moviendo multitudes que han aparecido de pronto. Con la guerra de Ucrania empezó a moverse bastante, pero especialmente a partir del conflicto en Medio Oriente empezaron a salir canales de mucha gente que antes a veces eran analistas, que salían en algún que otro programa, comentaban, y ahora están abriendo todos sus propios canales. En cuestión de meses ya tienen cientos de miles y millones de seguidores. Sus programas, que pueden ser diarios, los ven cientos de miles de personas. Realmente es impresionante cómo hay tanta gente que está queriendo saber qué es lo que pasa. Y claro, hay una reacción, también hay un temor de parte del poder otanista. Antes, aquí lo que decía el artículo de La Sexta, es que antes habíamos pensado la estrategia mejor silenciar, no decir nada, pero ahora es hora de decir la verdad, de desmontar a estos bulos, a estos mentirosos, pero no es cuestión de que vengan al programa, porque no queremos traer locos aquí que hablen de cualquier cosa, no, sino traer expertos para que desmonten todas las tonterías que dicen. Claro, los canales también tienen temor, porque los canales masivos cada vez los ve menos gente, solo se sostienen con el respaldo político, con el dinero que da el gobierno. Son simplemente medios propagandísticos, correas de transmisión totalmente prostituidos. ¿Y qué pasa? Que la gente está conociendo, inclusive gente mayor, está yendo a las redes sociales. Los que se quieren informar en serio y quieren saber qué es lo que pasa y quieren por lo menos gente que sea independiente. Puedan estar menos equivocados, pueden estar menos capacitados, pueden ser más o menos íntegros, pero por lo menos gente que son independientes, que dicen lo que piensan, que dicen lo que les parece, que hacen la lectura de la realidad e interpretan la realidad como a ellos les parece, mejor o peor. Y la gente, es lógico que cada vez más gente quiera eso, quiere a alguien que diga lo que piensa y no que esté vendido a poderes que de buenos encima no tienen nada,
y solamente cobre el cheque a fin de mes y lea un guión que le pasan cierta gente que es pura, ya sabemos, el engaño en todo sentido. Los canales también están atemorizados y quieren que el gobierno meta mano en las redes sociales porque ellos están perdiendo a todo el mundo. Y solo se financian con el dinero público, pero si ya mañana no los ve nadie, pues el gobierno va a decir, bueno, ¿para qué te voy a mantener a ti si ya no te ve nadie? Periodistas que ganan millones, pero totalmente prostituidos al poder. Muy interesante lo que está pasando en este tema. Y la Comisión Europea, que está hablando mucho de que el gran problema ya no es ni siquiera el cambio climático, es la desinformación. Hay que meter mano, hay que legislar en las redes sociales. Veremos cuánto tiempo más podemos seguir. Ahora vamos a ver algo. Una noticia que mandó un hermano también. Tema de cultura. ¿Y por qué esto tiene que ver con libertad de conciencia? Vamos a comentar algo y luego al final vamos a comentar sobre otra cosa. Pero esto tiene que ver directamente con la libertad de conciencia y también con la libertad de expresión. Agotadas las entradas para la polémica ópera que provoca náuseas y lipotimias en Alemania. Sancta muestra sobre el escenario actos sexuales explícitos, representaciones de violencia sexual y heridas reales. Vale, hasta ahí, bueno, cosa muy perversa, pero miremos las imágenes, nos suena algo, ¿no? Vamos a leer. Dice, no quedan entradas para las 5 representaciones restantes de la provocadora y sangrienta ópera Sancta en Stuttgart, después de la que prensa internacional se haya hecho eco de los reiterados casos de náuseas y lipotimias, 18 en total. Sí, pero ya no quedan entradas. ¿Qué ha causado entre el público? Después de la explosión de la noticia de ayer, todas las funciones restantes se agotaron en pocas horas. Mira, esto te da náuseas, te da lipotimia, es una cosa perversa, pues todo el mundo. Se felicita el portavoz de la ópera estatal, Sebastian Ebling, que fue el encargado de difundir los efectos adversos sobre la salud del espectáculo. Claro, se ha hecho propaganda con estas cosas. Después de Stuttgart, Ebling amenaza con la llegada de la misma obra a finales de noviembre en 2 sesiones en el Volksbühne de Berlín, también con entradas agotadas. La artista de performance florentina Holzinger es bien conocida por su obsesión por mostrar violentamente el cuerpo femenino sobre el escenario, incorporar sus coreografías a acrobacias dolorosas y no rehuir la basura. En Sancta utiliza escenas lésbicas reales, ridiculiza con cruel irreverencia los rituales cristianos y asegura que denuncia la opresión sexual de las mujeres. El efecto de su arte, al menos en los casos denunciados, es la necesidad de servicios médicos de emergencia. El sábado tuvimos 8 y el domingo tuvimos 10 personas que tuvieron que ser atendidas por nuestros servicios de visitas, confirma Ebling. Obra sacrílega, sin grandes aportaciones al original, la obra ya de por sí sacrílega de Paul Hindemith narra la historia de una joven monja que, excitada por las palabras de una de las mayores del convento, se desnuda en el altar y arranca el paño que cubre a Cristo. En Schwerin, donde se estrenó en mayo, y Viena, por donde también ha pasado, no se registró ningún incidente, defiende Katharina Nels, jefa de Relaciones Públicas del Teatro Estatal de Mecklemburgo. En Stuttgart, sin embargo, algunos espectadores subestimaron su capacidad de sufrir y tuvieron que ser atendidos. La sala, con alrededor de 1.400 asientos, una sala muy grande, advierte expresamente al inicio que serán mostrados sobre el escenario actos sexuales explícitos, así como representaciones y descripciones de violencia sexual. También se puede ver sangre real, piercings en directo y heridas reales. La obra se sirve además de efectos estroboscópicos, volumen excesivo e incienso. Su elenco, compuesto exclusivamente por mujeres, actúa parcialmente o totalmente desnudo. Y en espectáculos anteriores ha hecho a sus artistas tragar espadas en vivo, hacerse tatuajes o soportar fluidos corporales. La sala, con alrededor de 1.400 asientos, advierte expresamente al inicio que serán mostrados sobre el escenario actos sexuales explícitos, así como representaciones y descripciones de violencia sexual. También se pueden ver sangre real, piercing en directo. Bueno, esto ya lo leímos, es una repetición. Pero lo interesante, ahora vamos a ver estas imágenes. La obra es muy sacrílega, también hay otras cosas y todo tiene que ver también muy con cuestiones cristianas, con provocar, digamos, y ofender, si se quiere, a el sentimiento religioso. Y aquí veíamos una imagen, vamos a ver esta imagen. Cosas que hemos visto últimamente. En París, ya vimos las Olimpiadas, series de Netflix con un Jesús no solo gay, sino muy tonto.
en el carnaval de Río de Janeiro, el diablo flagelando a Jesús, ahí en el Sambódromo, donde un país de los más cristianos del mundo, luego las manifestaciones del orgullo gay, que nunca faltan, las sátiras, las mofas hacia la cruz y hacia la cuestión cristiana, hacia Jesucristo. Es algo que está cada vez más y más esta cuestión que podemos decir blasfemias. Vamos a ver algo. Feliz Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. La fiesta se lleva celebrando en 2009 y esconde una denuncia por la falta de libertad de expresión, ¿no? Aquí este día, ¿no? Este día que ahora vamos a ver cuál es el día exactamente, el 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Blasfemia. Vamos a leer solamente lo primero que dice, ¿no? Bueno, no lo voy a pronunciar porque la verdad que me cae muy mal, sí, como me defeco en Dios, un término que en España es, bueno, lo oyes comúnmente todo el tiempo, dice, y hoy podemos decirlo porque es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia y por tanto insultar, criticar, reír, ironizar, negar o blasfemar acerca de Dios, el Papa y Mahoma está permitido y hasta obligado. Bueno, lo obligado ya es otra cosa, pero permitido sí. Esto es algo. Ahora también en este día, creo que el día de ayer o anteayer se celebraba el Día Internacional de la Libertad de Conciencia. Pero tenemos, ¿va ligado la libertad de conciencia con la libertad de la blasfemia? Aquí tenemos más del artículo. Bueno, muy interesante. Y uno piensa, ¿no? Nos hace dudar, ¿qué debemos hacer nosotros mientras pasa esto? Mientras el mundo cada vez, obras de teatro, libros, públicamente, ¿no? Gente ofendiendo de la manera más provocativa y más directa, insultante, inclusive insultante, los sentimientos o las cuestiones sagradas, y especialmente van contra el cristianismo. Hablan de Mahoma, pero no creo que se atrevan mucho a Mahoma, porque ya saben lo que les pasa. ¿Pero qué debemos hacer los cristianos? ¿Debemos quedarnos con brazos cruzados? ¿Dejar que lo hagan? ¿Debemos intervenir? Digamos, intentar que se legisle, habría que poner límite a esto. ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos? ¿O qué piensan? ¿Debemos actuar o no debemos actuar? Quizás muchos están dudando, quizás algunos podrán tener muy claro lo que se debe hacer, que no hay que actuar, que sí hay que actuar, algunos dirán, pues no sé, quizás sí, quizás no. Y esto es muy interesante y vamos a recordar algo. Vamos a retrotraernos al siglo XIX, a 1888. En ese año, Estados Unidos, que ya tenía leyes dominicales y estaban funcionando, pero estuvo a punto de decretar una ley dominical federal, nacional, a nivel nacional. Pero eso se frenó por intervención de Dios a través de la Iglesia Adventista, pero especialmente por alguien que hizo de portavoz de la Iglesia Adventista, porque no fue en carácter personal, individual, sino como portavoz, como miembro de la Iglesia Adventista, por el pastor Alonzo Trevier Jones. Y a veces conocemos muy poco esta historia. Es más, yo creo que la conocemos muy poco. Conocemos muy poco esa defensa memorable, formidable que hizo Jones ante el Senado, especialmente en esa disputa, si se quiere, con muchas preguntas, con muchas interrupciones, con el senador Blair y con más gente, pero especialmente era con el senador Blair, el que estaba ahí liderando el comité. Pero nosotros realmente haríamos bien en conocer qué es lo que pasó. ¿Saben? Cuando Jones fue ahí, la cuestión no iba solo de una ley dominical. Había un paquete de más leyes que tenían que ver, que iban relacionadas con la ley dominical. Y entre esas leyes iban las leyes contra la blasfemia. Sí, esto no fue por iniciativa de los legisladores, fueron las iglesias principalmente protestantes, la Comisión de las Mujeres Pro Temperancia, la Asociación General pro tantas cosas, pero también estaban los católicos con el cardenal Gibbons. También inclusive movieron a los socialistas, a los partidos de los trabajadores que eran socialistas, prometiéndoles un día de descanso que sería remunerado, es decir, mira, podrás no trabajar y te pagarán. Conocemos mucho de esto hoy, es decir, que te paguen, el Estado te pague sin trabajar. Bueno,
Al final, la Unión de los Trabajadores, muchos se unieron también. Teníamos a católicos, teníamos a protestantes, inclusive a socialistas, la izquierda y la derecha juntos. Y los legisladores, bueno, con la presión de la gente, estando a punto de promover esta ley dominical, pero estas leyes religiosas. Jones, ¿qué dijo? No, yo estoy muy en contra de la ley dominical, pero las leyes de la blasfemia sí, me parece muy bien, no se puede ofender así, no nos pueden ofender de esa manera. Pues no. Jones se opuso terminantemente a la ley dominical como a las leyes contra la blasfemia. ¿Y por qué? Muy sencillo. Él lo dijo muy claro. El Estado no se puede meter, no tiene nada que hacer con los primeros 4 mandamientos. La blasfemia, ¿qué es lo que viola? Básicamente el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Tenemos que legislar sobre eso? No. ¿Podemos legislar contra la idolatría? No. Alguien me dirá, bueno, pero ¿y si sacrifican gente a un ídolo? Pues ya no es una cuestión de idolatría, es una cuestión de asesinato. Pero no es el tema religioso en sí el tema, la cuestión. Ahí sería asesinato. Claro, si incendian iglesias, pues sí, ya estarían violentando la propiedad privada, si atacan gente, si injurian, si calumnian, ya estarían entrando en delitos, pero delitos que el poder civil tiene que legislar porque son de la segunda tabla de la ley. Pero en la primera tabla de la ley no se puede legislar. El gobierno civil no puede legislar porque si lo hace se convierte en una teocracia. Esto es lo que decía Jones. Y por eso Jones se oponía tanto a la ley dominical como a las leyes contra la blasfemia. Y él dejó bien claro que dijo, y si aquí lo que se estaría discutiendo es una ley del sábado, de imponer el sábado, estaríamos aquí los adventistas oponiéndonos de la misma manera. ¿Acaso permitiríamos o apoyaríamos que se obligue a la gente a guardar el sábado? Para nada. No se puede obligar ni a guardarlo ni a no guardarlo. No se puede obligar a la gente ni a blasfemar ni a no blasfemar. Eso son cuestiones de cada uno con Dios. Esta gente ya responderá ante Dios. Y Dios es bastante grande y fuerte para defenderse por sí mismo. Pero esto, ¿por qué lo pongo? Porque con esto el diablo nos está queriendo provocar para que saltemos. Y estas cosas van a contribuir a la aplicación finalmente de la ley dominical. Irán de la mano con leyes contra blasfemia. ¿No lo vemos cada 2 por 3? Aquí en España, los abogados procristianos, en Estados Unidos, que esto no se puede, que Donald Trump que dice que los cristianos deben actuar, que no pueden permitir que pasen este tipo de cosas, que se ofendan los sentimientos religiosos, que se ataque al cristianismo, pues depende cómo se lo ataque. Si se viola la segunda tabla, si matan, si agreden, si mienten, si rompen la propiedad privada o violentan la propiedad privada, el Estado debe actuar. Pero si solamente son insultos, son blasfemias de palabras, de cosas de ese estilo, representaciones, no se puede hacer nada. Esto es libertad de conciencia. Y nosotros debemos tener muy claro, porque si nosotros pensamos que hay que hacer algo, pues estamos contribuyendo a la ley dominical. Por eso nosotros debemos desmarcarnos inclusive en estas cosas. Si alguien te viene y te dice, mira, somos cristianos y estamos juntando firmas en contra de las blasfemias que se están haciendo, ¿debemos firmar? No. Y se lo debemos explicar por qué. Porque pertenece a la primera tabla de la ley, pertenece al tercer mandamiento. No podemos meternos en eso. El Estado, el poder civil no puede legislar. No tiene derecho, no tiene competencia. Y esto es la libertad de conciencia y esto es la ley dominical. Y ahora vamos a seguir con el tema de ley dominical, pero vamos a ir por otro rubro. Vamos a ver las elecciones de Estados Unidos, porque está de lleno. Elecciones en Estados Unidos. Kamala, estás despedida. You're fired, le dijo Donald Trump en este meeting en Nueva York, en este famoso lugar aquí de Nueva York. Estás despedida. Este fue casi el cierre de campaña. Bueno, vemos cómo van las cosas. Aparentemente, vamos a leer un poco, vamos a ir leyendo noticias. El mercado cree que va a ser Trump. El dólar se ha revalorizado estas últimas semanas porque descuenta que en el corto plazo el previsible impulso fiscal puede favorecer un crecimiento diferencial, que es lo que está detrás de la fortaleza de la divisa americana. El mercado cree que Trump va a ganar. Las encuestas que están muy parejas, pero ya sabemos que esas encuestas hoy poco se puede creer. Son más métodos de influenciar que otra cosa. En 2016 ganaba Hillary Clinton, ganó Trump. En 2020 ganaba Trump y... ¿ganó Trump? Bueno, digamos que Biden se sentó en la Casa Blanca. No podemos afirmar que ganó porque otra vez
Sí, recordamos, uno se va a dormir de una manera y se levanta y todo lo contrario. De pronto todo se apagó, se apagan los sistemas, se paran todo y cuando vuelve a encenderse, uy, ahora ha ganado Biden. Bueno, ya sabemos lo que pasó hasta ahí y cómo la democracia quedó prácticamente acabada a partir de esas elecciones tan turbias, tan oscuras y tan manipuladas. Bueno, nosotros lo dejamos ahí. Básicamente nos importa en ese sentido poco y nada. Pero realmente a partir de ese momento la democracia en Estados Unidos y en el mundo quedó totalmente desacreditada. Hoy por hoy ya nadie se cree lo que sale. Las acusaciones son constantes de fraude. ¿Qué pasó luego en Brasil? En la victoria de Lula, cuando, por ejemplo, el jefe de la CIA se plantó prácticamente el día anterior, decía de Bolsonaro, tú tendrás que aceptar lo que salga sí o sí. Y ganó, perdió Bolsonaro con cosas muy turbias otra vez. ¿Y Bolsonaro qué hizo? Pues se fue del país. ¿Qué pasó? Lo que estamos viendo en Georgia, en Moldavia, ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, pase donde sea, ya nadie cree en la democracia, nadie cree en las elecciones. La democracia está prácticamente acabada. Pero todo parece que va a ganar Trump. Puede ser que gane. Lo que no sabemos es si se va a sentar en la Casa Blanca o no. Pero vemos ciertos movimientos. Dice Martin Baron. ¿Quién es este? Dice, vamos a leer lo que dice. Esto es del País. Aquí este diario más tipo izquierda, progresista. Bueno, un diario totalmente propagandístico aquí de España. Una presidencia de Trump pondrá en jaque a la democracia de Estados Unidos. Vamos a ver en la contradicción que cae este hombre y quién es. El legendario periodista y exdirector de The Washington Post cree que la decisión del medio de frenar una editorial en apoyo a la demócrata Harris es una cobardía. Vale, aquí lo que este hombre está diciendo es que este prestigioso medio más tipo de izquierda, podríamos decir hoy, el Washington Post, más siempre apoyando a los demócratas, se abstuvo de apoyar a Kamala Harris. No es que se fue del lado de Trump, pero se puso de un lado neutral. Y para este hombre, que la prensa sea neutral, es cobardía. ¿Vemos que la democracia está acabada? Fue un ex director del Washington Post y lo ve como un acto de cobardía. Es decir, el periódico tendría que apoyar a Kamala Harris. Entonces, ¿qué clase de periódico es? Es un medio de propaganda. La prensa, el cuarto poder, debe ser totalmente independiente y neutral. Si no, no es prensa, si no es una correa de transmisión. Y no estamos en una dictadura, no estaríamos en una democracia, sino en una dictadura o en un sistema ya totalitario, donde el gobierno o el Estado o el sistema controla completamente a la prensa. ¿Qué es eso? Que haya prensa de izquierda y prensa de derecha. Pero ¿qué dice? Es un acto de cobardía. Y esto peligra la democracia. ¿Cómo peligra la democracia? Lo que hace peligrar la democracia es que los medios de prensa apoyen a uno o al otro. Eso es lo que hace peligrar la democracia. La democracia se sostiene con una prensa independiente. Los padres fundadores de Estados Unidos lo dejan muy claro. Thomas Jefferson lo dejaba muy claro. Si no hay una prensa independiente, olvidémonos de la República. Los padres fundadores eran gente que realmente fueron un grupo de gente que Dios los puso, los tuvo y los usó en el momento indicado. Esa nación, sí, hablamos de un Thomas Jefferson, hablamos de un Washington, hablamos de un Franklin, de un Adams, luego de un Lincoln, ya más posterior, pero son gente con las cuales Dios y algunos otros anteriores, un tal Johnson, menos conocido y anterior, que sí, es difícil ver su imagen hoy en el Congreso de Estados Unidos, la tienen escondida. Pero esta gente fue la que Dios usó para levantar esa nación. Que eran masones, Mira, muchos de ellos eran cristianos. Víctor ya estuvo hablando la otra vez. Mucha gente en el mundo protestante son cristianos que también están en la masonería, especialmente en ese tiempo. Uno dirá, bueno, ojalá no hubiesen estado, es verdad. Pero pensaban en su ignorancia que la masonería podía ser algo bueno en las cuestiones terrenales. Pero muchos eran gente de iglesias. Eran gente de principios bíblicos y Dios los utilizó y ellos tenían muy claro esto. Pero ahora que están diciendo que no, la democracia peligra si los medios no apoyan a uno o al otro. Vaya contradicción, vaya lo que hemos caído. La democracia de Estados Unidos está acabada, está totalmente acabada. ¿Quién maneja el Washington Post? ¿Quién es el dueño? Jeff Bezos, interesante. Alguien que siempre estaba muy a la izquierda y ahora parece que se pone de perfil. No, ya no es un Elon Musk,
cantando y saltando alrededor de Trump, pero se pone de perfil. ¿Qué estamos viendo? ¿Alguien le está subiendo el pulgar a Donald Trump? Pues no necesariamente, pero estamos viendo cosas que, bueno, a una semana dan que pensar. Vamos a ver algo más. Dice, una doctora justifica que no se publique un estudio que no avala los bloqueadores de pubertad para que no se use como arma política. Vamos a leer, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones? Bueno, dice, el periódico estadounidense The New York Times publicó esta semana, el pasado día 23, un artículo acerca de la justificación de una influyente doctora y defensora de los bloqueadores hormonales para los tratamientos de género acerca de por qué no había publicado un estudio largamente esperado sobre los medicamentos que frenan la pubertad. La doctora Joanna Olson Kennedy dijo que era por el ambiente preelectoral. Tenía un estudio y no lo quiso publicar. ¿Para qué? Para no favorecer a uno o al otro. Pero vamos a ver a quién. Vamos a seguir leyendo. Según refiere el mismo rotativo, la médico inició su estudio en 2015 como parte de un proyecto federal más amplio y multimillonario sobre jóvenes transgénero. Ella y sus colegas reclutaron a 95 niños de todo el país y les dieron bloqueadores de la pubertad que evitan los cambios físicos permanentes como desarrollar senos o tener una voz más grave, que podrían exacerbar su angustia de género, conocida como disforia de género. Los investigadores siguieron a los niños durante 2 años para ver si los tratamientos mejoraban su salud mental. Un estudio holandés anterior había encontrado que los bloqueadores de la pubertad mejoraban el bienestar de los pacientes. Sí, en Holanda. Holanda ya sabemos para dónde tira mucho. Pero dice que ahí sí era mejor para ellos, inclusive mentalmente. Resultados que inspiraron a clínicas de todo el mundo a recetar regularmente los medicamentos como parte de lo que ahora se llama teoría afirmativa o afirmación de género. Un estudio en Holanda dijo que esto es fantástico, física, mental, en todos los sentidos. Esto háganlo, receten. Y de ahí vienen estos bloqueadores de la pubertad, recetándose. Pero hubo un estudio en Estados Unidos y esta doctora parece que encontró algo diferente. Pero el ensayo estadounidense no encontró una tendencia similar, afirmó la doctora Olson Kennedy. Los bloqueadores de la pubertad no condujeron a mejoras en la salud mental, dijo, probablemente porque los niños ya estaban bien cuando comenzó el estudio. Están en muy buena forma cuando llegan y están en muy buena forma después de 2 años, dijo la doctora, quien dirige la clínica de género juvenil más grande en el país en el Hospital Pediátrico de Los Ángeles. En conclusión, parecía contradecir una descripción anterior del grupo en la que la doctora Olson Kennedy y sus colegas notaron que una cuarta parte de los adolescentes estaban deprimidos o tenían tendencias suicidas antes del tratamiento. En los 9 años transcurridos desde que el estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud y a medida que la atención médica para este grupo de adolescentes se convirtió en un tema candente en la política estadounidense, el equipo de la doctora no ha publicado los datos. Cuando se le preguntó por qué, dijo que los hallazgos podrían alimentar el tipo de ataques políticos que han llevado a prohibiciones de los tratamientos de género para jóvenes en más de 20 estados, uno de los cuales pronto será considerado por la Corte Suprema. No quiero que nuestro trabajo se convierta en un arma, dijo. Tiene que ser exactamente puntual, claro y conciso, y eso lleva tiempo. Dijo que tiene la intención de publicar los datos, pero que el equipo también se había retrasado porque el Instituto Nacional de Salud había recortado parte de la financiación del proyecto. Ella atribuyó ese recorte también a la política, a lo que el Instituto Nacional de Salud negó. Olson Kennedy es una de las defensoras más importantes del país de los tratamientos de género para adolescentes y ha ejercido como testigo en muchos juicios y desafíos legales a las prohibiciones estatales. Dijo que le preocupaba que los resultados de estudio pudieran usarse en los tribunales para argumentar que no deberíamos usar bloqueadores porque no les afecta, refiriéndose a los adolescentes transgénero. Otros investigadores, sin embargo, se alarmaron ante la idea de retrasar los resultados, lo que tendría implicaciones inmediatas para las familias de todo el mundo. Entiendo el temor de que se convierta en un arma, pero es realmente importante difundir la ciencia, dijo al periódico de Estados Unidos Amy Tischelman, psicóloga clínica e investigadora del Boston College, que fue una de las investigadoras originales del estudio. Bueno, aquí nos habla el protocolo holandés, no lo vamos a leer todo, pero ¿qué es lo que vemos? ¿No? ¿Qué es lo que vemos? Hay un estudio, ya vi un estudio holandés, que parecía que todo era muy bueno, no va de la misma línea, ya no apoya exactamente como decía este estudio holandés, de donde se usaba como fundamento justificativo para recetar estos bloqueadores de la pubertad, pero ¿qué dicen? No, lo retrasamos, no lo publicamos
para que no se use como arma política, para no alterar las elecciones. Vemos cómo realmente hasta la ciencia ya toma partido para un lado o para el otro. Aquí uno tiene que presentar la verdad y que venga lo que venga. Y si hay una guerra civil, pues que venga. Pero la verdad tiene que estar sobre la mesa. Porque presentarlo, puede favorecer a uno, pero no presentarlo, pues favorece al otro. Aquí hay una clara inclinación política. Que hasta en la ciencia, lo vemos en los museos, lo vemos ahora en la ciencia. Todo es la política. Y la política todo es religión también. Todo ya está mezclado, todo está en un paquete. O estás de un lado o estás del otro. Vamos a seguir. Aquí vamos a comentar una noticia que es tremendamente relevante. Quizás puede ser algo anecdótico y nada más, pero es tremendamente significativo. Hicimos la obra de Dios, dicen estudiantes que estuvieron en polémica sobre Jesús es el Señor, dice, de Kamala Harris, en polémica de Kamala Harris. Ya sabemos que, las traducciones, como se hacen muy automáticas, a veces se traducen como se traducen, pero hubo una polémica en un meeting de Kamala Harris. Ahí cerca había un meeting de Donald Trump al mismo tiempo, dos jóvenes que dicen que hicieron la obra de Dios, eso es bastante discutible, pero empezaron a gritar, ¡viva Cristo Rey! ¡Jesucristo es el Señor! ¿Y qué le dijo Kamala Harris? Pues están en el lugar equivocado, os habéis equivocado de meeting. ¿Entendemos lo que pasa aquí? Jesucristo es el Señor. No, eso no es aquí, eso es con Donald Trump. ¿Ya está claro dónde está un grupo y dónde está el otro? ¿Ya está claro que Kamala Harris y lo que es el Partido Demócrata y toda esa esfera de influencia no son los que aglutinan para nada a ese grupo de presión cristiano, a ese grupo más reaccionario, más fundamentalista, si se quiere, a esa ala derecha del cristianismo, que va a ser ¿quién? Los que van a presionar directamente para la implantación de la ley dominical. ¿Y dónde está ese grupo? ¿Qué dijo Kamala Harris? Eso es con Donald Trump. ¿Qué dijo hace poco el Papa? De una manera velada, a los católicos en Estados Unidos tienen que votar por Donald Trump. Tienen que elegir el mal menor, y el mal menor es Donald Trump, por el tema del aborto. El Partido Demócrata solía ser muy conservador antiguamente. Es el partido es el más antiguo en Estados Unidos, pero era muy conservador. En la época, digamos, de hace mucho tiempo atrás, eran los que aglutinaban especialmente a los estados del sur de Estados Unidos, que hoy se han ido al bando republicano. Donde estaba el Ku Klux Klan. Pero en los años 60 apostaron por las minorías, hicieron otra estrategia y ahora se han desmarcado totalmente de lo que es este sector cristiano más de derecha, digamos. El más tradicional, el más conservador, el más moral. La ley dominical es algo moral. Entonces, ¿tenemos claro dónde está la gente que va a mover desde abajo para decretar la ley dominical? ¿En el Partido Demócrata? No. ¿En el Partido Republicano? Pues hoy sí, pero puede trascender inclusive el Partido Republicano. Está más en lo que hoy podríamos decir el trumpismo o el trumpismo en español. Sea que el día de mañana esté o no esté Donald Trump, pero alrededor de lo que es Donald Trump hoy, de esa figura, y en lo que es el trumpismo es donde está el sector que presionará para la ley dominical. Pero como veíamos, en 1888 arrastraron a la izquierda también, pues también lo harán. Pero ¿quiénes movían todo? Primero los protestantes, movido por los católicos, pero los protestantes al frente. ¿Y dónde están? Hoy con Donald Trump. El próximo gobierno, la próxima legislatura es la que tiene que decretar la ley dominical, en caso que dure. Lo que no sabemos es si va a durar. Por eso no podemos decir, entonces va a ganar Donald Trump, porque ellos tienen que decretar la ley dominical. Puede que sí, puede que no, porque tampoco sabemos lo que va a pasar en Estados Unidos. Puede ganar uno, y en un año o en dos, ese puede quedar fuera. Puede venir un conflicto casi, no solo conflicto armado, sino tipo revolucionario. Esto es muy interesante, porque entonces, pero vamos viendo algo claro. Y si gana Kamala Harris, podemos ver que ese gobierno no va a poder durar hasta el 2028, porque en el 2028 viene la ley dominical. Si Kamala Harris gana, ese gobierno no puede durar. Si gana Donald Trump,
Ya no sabemos, es más incierto lo que puede pasar. No quiere decir que no pueda venir un conflicto también y seguir en el poder. Vamos a ver un poco más. Vamos a la crisis, ya para terminar. Crisis, guerra civil. ¿Por qué? Crisis económica. El FMI alerta de que la deuda pública mundial superará este año los 100 billones de dólares. Este año, la deuda pública, entre la privada y todo, más de 300 billones. Y uno dice, bueno, si todos deben, ¿a quién se le debe? ¿A los extraterrestres? ¿Cómo puede ser que todo el mundo deba? ¿Quién tiene que cobrar? La economía llega a un punto que es bastante complejo para realmente entender estas cosas. Pero una cosa está claro, todo el mundo está sentado sobre una burbuja, a punto de reventar. Vamos a seguir viendo. El boomerang de la confiscación de activos rusos. Esto es algo que hemos quizá oído. ¿Por qué? Dice, aquí vemos el artículo. Vamos a leer una parte de esto. Dice, Estados Unidos, la Unión Europea y los demás países no europeos del grupo de los 7, el G7, Canadá y Japón, congelaron activos soberanos rusos que se encontraban en sus bancos por un valor de 280 millardos, es decir, 280.000 millones, 280 billones para los estadounidenses, poco después de que Rusia comenzara su operación militar especial. Los líderes del G7 anunciaron el 13 de junio del 2024, durante su cumbre anual celebrada en Italia, que utilizarán dichos activos para crear un bono de entre 50 y 100 mil millones, cuyos intereses de 3 a 5 mil millones anuales servirán de garantía para un préstamo mediante lo cual se continúe financiando el enfrentamiento contra Rusia. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que esto se va a usar para continuar de la manera que sea la guerra, para financiar la guerra, es decir, estos activos rusos que no pertenecen a Putin, no pertenecen al gobierno, pertenecen al Estado, pertenecen a la población, pertenecen a los rusos. Ellos los quitan porque son activos que están en el extranjero, los países suelen tener porque tienen que hacer transacciones comerciales, tienen que tener, que están en dólares, que estaban en dólares, ahora Occidente dijo, esto es mío. ¿Eso cómo se llama? Cuando tú tomas de lo otro y te lo apropias, robar, ¿no? Robar, lisa y llanamente robar. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el efecto boomerang? Porque ahora, ¿quién se puede fiar? O la gente cada vez menos se va a fiar de tener activos en dólares. Porque de pronto te los congelas, te los quitan. O tener activos en euros, porque Europa va de la mano. Esto es un palazo, por eso el efecto boomerang, porque esto ¿a quién sale perjudicado por sobre todo? Bueno, Rusia habrá sido una herida, un daño de mucho dinero, pero se va recuperando. ¿Pero quién sale perjudicado por sobre todo? El dólar. ¿Cómo se mantiene la economía de Estados Unidos? Por la supremacía del dólar. Vamos a ver un poco de esto. Aquí está la nota, no la vamos a terminar de leer para que no se nos haga tan largo, pero es muy interesante. Y aquí nos cuenta, ¿y quién va saliendo beneficiados? Pues el otro lado, BRICS. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué? Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Sostiene su deuda, sostiene su economía, sostiene su inyección de dinero, su creación, infinita de dinero. ¿Por qué? Por la importancia, por el peso del dólar a nivel internacional. ¿Qué pasa si el dólar va perdiendo peso? Como por ejemplo cuando hacen este tipo de acciones que le hicieron a Rusia, donde la gente ya no se empieza a fiar del dólar. Pensemos que la moneda fiat se basa en la confianza, no tiene respaldo. No tiene respaldo, se basa en la deuda, se respalda en deuda, es dinero deuda. Puede estar muy ligado al petróleo, con el caso de Arabia Saudita, con los convenios del año 70 con Arabia Saudita, pero es un dinero deuda, se basa en la confianza. ¿Qué pasa si el dólar pierde confianza? ¿Qué pasa si el dólar pierde terreno a nivel internacional como activo de refugio por excelencia cuando hay problemas? Bueno, compro los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque esos son los más seguros del mundo. Pues ya no lo son tanto. ¿Qué pasa si el dólar empieza a dejar, que está empezando a dejar de ser la moneda de intercambio comercial principal? Especialmente en petróleo, especialmente en tema energético. Ese era el convenio con Arabia Saudita, pero ya empiezan a hacer comercios en yuanes, en rublos y en otras monedas. Pues la deuda de Estados Unidos no la va a poder mantener así. No va a poder seguir inyectando dinero como si no hubiera un mañana, porque necesita la primacía del dólar.
¿Qué es esto? Economía, 90 años del crack del 29, historia de una lección no aprendida. El famoso crack del 29, que trajo ¿qué? La Gran Depresión. Tema especulativo, sí, hasta ese momento el dólar iba ligado al oro. Luego de esto se quitó. Hubo movimientos que se hicieron por una razón. Y el crack del 29 trajo una gran depresión que veremos algunas fotos. Las colas del hambre se les llamaban. La gente haciendo colas para recibir un plato de comida, ollas populares. De un día para el otro. En octubre del 29, el jueves negro, famoso, se empieza a derrumbar la bolsa. Pero ya el lunes y martes de la semana siguiente colapsa la bolsa, se derrumba las acciones terriblemente y el país entra en una crisis de un día para el otro impresionante que estuvo casi una década en salir. La Gran Depresión, hubo hambre, no llegó una guerra civil, no pasó, eran otros tiempos, pero un día para el otro vino el hambre. Sí, esto vino muy bien también para un señor que estaba en otro lado, en otro país de Europa, en Alemania, un señor que tenía un bigotito muy particular, que había sido muy relevante en los años 20 con un mensaje muy nacionalista, muy contra los judíos, muy contra esto, por lo que había pasado por la Primera Guerra Mundial en Alemania, pero había quedado en el olvido, lo habían metido preso, pero igual salió, pero había quedado en el olvido, y como Estados Unidos con el Plan Marshall había levantado económicamente a Europa, especialmente a Alemania, la moneda alemana estaba totalmente ligada al dólar, a la moneda estadounidense. Con esta caída viene una hiperinflación impresionante en Alemania y hace que este mensaje nacionalista de este hombre, Adolf Hitler, resurja, y en el año 33 toma el poder, se hace canciller de Alemania, y en el año 39 teníamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Se quería eso? También se quería eso. ¿Qué se necesita para que haya una guerra civil en Estados Unidos? Crisis económica, eso es profecía, el detonante. Vamos a ver algunas cuestiones. CBDC, el último invento de los bancos centrales, puede acabar suponiendo el fin de la privacidad financiera. Muy bien, ya sabemos, estas monedas, estas criptomonedas, pero no son en el sentido, son monedas de banco central, no son como el Bitcoin. Son monedas digitales, pero no como el Bitcoin descentralizadas, sino que son emitidas por el Banco Central. Es decir, son monedas que, como la moneda de hoy, pero totalmente digitales, donde el Banco Central la emite directamente, y hay algo que quizás ya no deje de ser muy relevante, que son ¿quién? Hay unos intermediarios, que son los que usamos continuamente por el dinero, que son los bancos. Pues parece que los bancos ya no serían tan necesarios. Esto empezó a tomar relevancia ¿cuándo? A partir del 2008 con la crisis económica. Vamos a ver algo. Desde la crisis financiera del 2008 a las CBDCs. Sí, a partir del 2008, con esta especulación, esta inyección de dinero enorme que se tuvo que poner Estados Unidos a sus bancos, se empezó a hablar de que había que ir a un sistema más seguro. Había que reforzar los bancos centrales, el tema de los bancos, ya daban mucha volatilidad al mercado, eran muy irresponsables, todas las cosas que hicieron y que llevaron a un derrumbe económico. Claro, esto sería por aplicaciones, tú tendrías la moneda directamente desde el Banco Central, pero ¿qué pasa? Para poder implantar eso, lo que quizás no dicen, pero muchos sí lo están diciendo, es que se necesita una gran crisis económica. Se necesita una gran crisis económica que ponga la necesidad de ya generar esto, quizás librarse de muchos bancos, solo quedarían los bancos centrales, que son movidos por los grandes banqueros del mundo. Sí, los Morgan, que esos tuvieron mucho que ver en la crisis del 29, inclusive son los que rescataron aparentemente el país, sí, eran los que más les interesó, ¿no? Los Morgan, los Rockefeller, Rothschild desde Europa. Pues se necesita una crisis económica muy fuerte para que se pueda implantar este sistema de dinero digital. Ahora pensemos algo, la ley dominical va ligada ¿a qué? A dinero digital. La marca de la bestia va ligado a dinero digital. ¿Respaldado en qué? Pues este ya es otro cantar. ¿Volverá el oro a tener cierto respaldo, como están haciendo los BRICS? ¿Seguirá siendo un puro dinero deuda, como son estas CBDCs, que sería todo igual, el mismo dinero de hoy, solo que emitido directamente sobre los bancos, sobre el Banco Central?
¿Qué pasa si hay una crisis económica otra vez grande, que se necesita una inyección de dinero, donde se congelan el dinero de la gente, donde la gente no puede ir a sacar el dinero y se necesita una gran inyección de dinero? Pero se haría directamente en CBDCs, ya no se haría a los bancos. El Banco Central directamente lo inyectaría en la gente. Todo el mundo estaría contento, ¿no? ¿Qué se lo vas a dar al banco si después el banco se lo gasta otra vez y a mí no me llega nada? Y es verdad. Dámelo directamente a mí. Pues por CBDCs, dinero digital. La marca de la bestia viene en 2028. Necesita el dinero digital. El dinero digital necesita una crisis financiera. ¿Cuándo tendremos la guerra civil? ¿La tendremos antes o después de la ley dominical? Difícil saberlo, porque puede venir una crisis financiera que no termine desembocando en una guerra civil. Pero vemos que todo indica que necesitaremos una gran crisis financiera antes de la ley dominical. ¿Será esa la que desembocará en la guerra civil? Podría ser. También podría ser. Vamos ya terminando. El legado de Bretton Woods se tambalea 80 años después, guerras comerciales y un dólar cuestionado. ¿Qué es Bretton Woods? Pues cuando se reunieron, aquí tenemos al famoso Keynes, el famoso economista inglés, de donde viene el keynesianismo, ya ahora el neo-keynesianismo tan famoso. Y aquí estaban reunidos en cierto lugar, toda esta gente de muchos lugares, implantando un sistema económico mundial, un sistema financiero. Se quitó el patrón oro y el dólar pasó a ser la moneda prominente a nivel mundial. Básicamente lo que se puso es el dólar como el rey de todas las monedas y el que dominaba toda la economía mundial. Ahora esto está retrocediendo. Lo que están haciendo desde el mismo Occidente y el planteamiento que están haciendo los del otro lado, BRICS, está haciendo retroceder el dólar. Si el dólar retrocede, si el dólar ya no tiene tanto peso, Estados Unidos ya no puede sostener tanto su deuda. Si Estados Unidos no puede sostener su deuda, ¿qué puede pasar? Una crisis. Si viene otra vez una crisis por los bancos, será el momento para quitar los bancos y poner las monedas digitales e inyectar un dinero, pero que vaya directamente a las CBDCs. Vamos a ir un poco más de historia, ya al final. La crisis económica de 1907-1908 desembocó en la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos y el mundo cambió. El comienzo de la intervención para terminar de quitar la libertad de conciencia, la ley dominical, para dominar a Estados Unidos y que el papado rija sobre el mundo, comenzó por la economía. Lo que siempre se intentó, la Reserva Federal, las monedas de Banco Central, pero se necesitó crisis económicas para ir implantando una cosa o la otra, la Reserva Federal, para implantar Bretton Woods, el dólar. Cada vez que se quiere hacer un cambio de paradigma económico se necesita una gran crisis económica. Y ahora se necesita una gran crisis económica para que venga la marca de la bestia. ¿Será esa la crisis que desembocará en la guerra civil de Estados Unidos? ¿Esa guerra civil será solo una guerra civil o irá a más? ¿Saben? En 1888, volvamos a esto, Satanás lo intentó de una manera. ¿Cómo? Con leyes anticonstitucionales. Intentó que el gobierno decrete leyes, promulgue leyes totalmente anticonstitucionales. La Constitución iba a estar ahí, la República iba a estar ahí, pero iba a ser totalmente pisoteada. Iba a ser solamente papel mojado, pero se instauraría una teocracia. En el fondo es lo que Jones decía. ¿Satanás quiere ir por el mismo camino? ¿Quiere simplemente pisar la Constitución o la quiere dinamitar? ¿Recordamos lo último que estaba presentando Víctor? ¿O será que lo que se quiere ahora es dinamitar la Constitución? Terminar, acabar con la República. Que la guerra civil sea más que una guerra civil, sea una revolución. Roma pasó de una república a una dictadura y luego a un imperio. ¿Estados Unidos pasará a una dictadura de corte teocrático? ¿La ley dominical vendrá por leyes anticonstitucionales o directamente Satanás dice no, ahora hay que acabar y hay que enterrar la república, hay que enterrar las democracias, hay que volver a una dictadura?
hay que volver a regímenes teocráticos, monárquicos inclusive, si es que los hay, si hay que reyes en aquel o en aquel lugar. Eso sería una revolución. Estuvimos hablando en las últimas noticias cómo en los siglos XIX, lo que vino a partir de la Revolución Francesa, esas revoluciones nacionalistas y liberales para implantar un nuevo modelo. Pues ¿será que volveremos a lo mismo? ¿Veremos revoluciones que acabarán con los sistemas republicanos, los sistemas democráticos? Y eso llevará a la implantación de una ley dominical. Son cosas que no lo podemos definir. Pero las elecciones que dentro de una semana se van a llevar a cabo, quizás nos puedan dar mucha luz. Hemos visto dónde están los cristianos que presionarán para la ley dominical. ¿Del lado demócrata? No. Si ganan los demócratas, ese gobierno no puede durar. Algo tendrá que pasar. Y si gana Donald Trump, puede ser más incierto. Pero vemos que hay una crisis fuerte, económica, que todo indica que tiene que venir antes de la ley dominical. ¿Será esa la crisis económica que trae esa guerra civil? Y esa guerra civil será una revolución para acabar ya definitivamente con la Constitución. Satanás ahora irá por esa manera, no pudo de una manera, irá por otra. Son cosas que quizás todavía no podemos responder, pero atentos lo que se está presentando el sábado. Este sábado, Víctor seguirá con esta serie. Para concluir, vamos con la cita de Ellen White. Está en el discurso maestro de Jesucristo. En todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión. A pesar del desprecio que se le haga, tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Hablábamos de todos estos canales de geopolítica que han surgido de repente y que tienen cientos de miles de seguidores. Yo veo los seguidores que tenemos nosotros, las cosas que se presentan, inclusive lo que Víctor está presentando de la guerra civil en Estados Unidos, donde se da un mensaje, un conocimiento mucho más profundo y superior al que dan todos los otros. Y lo digo, sí, con toda la normalidad, no porque seamos más. Generalmente esa gente está mucho más preparada que nosotros, pero nosotros tenemos el privilegio, el don o la ventaja de conocer la profecía. Pero sin embargo, unos pocos miles de gente va viendo esto y hay una cantidad de personas hambrientas por saber lo que está pasando. Y a mí me agarra un poco hasta de impotencia, de ansiedad. ¿Cómo podemos llegar a esa gente? Que ahora quiere saber y que está devorando canales que son de transmisión diaria y cientos de miles de seguidores, por lo menos del mundo hispano, pero seguro en otras lenguas de habla inglesa también, y habla alemana y la que sea, devorando este tipo de canales de geopolítica. Debemos hacer cosas que dice que se debe agitar el espíritu del pueblo. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé ingenio, sabiduría, pero ingenio, creatividad también. No solo valor y atrevimiento, pero también creatividad e ingenio para poder llegar a esa marea de gente que está queriendo saber y que no terminan de saber, que solo tienen un poco de verdad, pero no toda la que podrían tener si conocerían esto. Que Dios nos ayude a que esto realmente pueda llegar a esa gente. Sabemos que no todos aceptarán, pero quizás muchos sí, seguramente muchos sí. Como siempre, todo el material en la página, porque hay que tener un fundamento real para soportar lo que viene. El conocimiento de ciertas cosas políticas, económicas, no nos va a salvar, no nos va a proteger ni mantener en pie con lo que viene. Necesitamos un fundamento real. Y como siempre, para todos los que quieren colaborar, por supuesto, con toda la colaboración a nivel de oración, de energía y todo lo que se ponga en la causa, pero todos los que quieran colaborar económicamente, aquí están los datos, aquí de la manera, si lo hacen por PayPal, directamente las transferencias, aquí están los datos para hacerlo, para hacer esta donación, porque para llegar a esa gente también se necesita esto, recursos. Dios los bendiga a todos. Maranatha 2031.